Listo. Bueno, Johnson, espero que estés bien, que te haya ido súper bien en Egipto, en la COP, que estés ahorita retomando me imagino que estás retomando ahorita tus funciones en Ginebra antes de regresar a Washington y hemos seguido muy de cerca el desarrollo de la COP, sobre todo por la participación de COICA, AIDESEP, que es una de las principales federaciones con las que trabajamos desde el CEFO indígena, pero nos habían quedado todavía varios vacíos de las noticias que llegaban desde Egipto, porque parece que ha sido una COP bastante movida y justo por eso queríamos empezar por cuáles son tus reflexiones generales de esta COP. ¿Sientes que hubo avances, retrocesos? ¿Cómo se sintió la participación indígena en esta COP? Bueno, gracias por llamarme y para tener esta conversación. Primeramente, yo quisiera decir que la COP como tal, como grandes expectativas en general, porque los temas grandes habían sido resueltos y era como una COP de seguimiento para tratar de aclarar temas pendientes como el artículo 6, tal vez avanzar con el tema de agricultura que quedó pendiente y el tema de pérdidas y daños, que era un tema que como que los estados desarrollados cerraron en la COP anterior y no se esperaba mucho a pesar de la presidencia. Entonces, en esa medida, digamos, era como una COP de transición solamente, pero se esperaba por el entusiasmo de la presidencia que hayan resultados específicos en cuanto al financiamiento y que el impulso que tomó a mediados de año el tema de pérdidas y daños, por ejemplo, por la decisión europea de trabajar ya el tema de un nuevo mecanismo, un nuevo fondo, ¿no? Entonces, como que eso revivió las cosas y se esperaba que esos dos temas tengan buenos resultados en la COP. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, no siendo tan clave, digamos, esta COP, personalmente yo no esperaba ver muchos delegados indígenas, pero vimos más de 200 delegados indígenas, creo que estaban sobre los 250. Eh, Eso y también, eh, digamos, otra COP de 34,000 participantes aproximadamente, bastante grande, con espacios grandes y donde pudimos observar algunas cosas que suceden normalmente en la COP y ratificar algunas observaciones que tenemos respecto a la COP en general, digamos la mecánica, cómo funciona y esto. Entonces, digamos, inicialmente sin muy grandes expectativas, con un impulso interesante de la presidencia para lograr algo y con un saldo, digamos, no al 100%, pero por lo menos avanzando. Eso es lo que se vio. Johnson, una pregunta ahí. Esta delegación, esta comitiva indígena, estás hablando a nivel mundial. ¿Qué tan grande era la delegación, digamos, de la COICA o de los países que se representan aquí en Latinoamérica? Bueno, creo que las delegaciones fueron en dos, ¿no? En la primera semana y la segunda semana se les vio por allí. A ver, no se les notaba lo que pasa es que había tanta gente y tantos espacios que no se les notaba como anteriormente, ¿no? Como un grupo bastante sólido. O será por lo que estaban un poco divididos, ¿no? Posiblemente, pero no se le veía como una cosa sólida, una presencia sólida allá en la COP. Participaban muy poco del caucus indígena, por ejemplo, y eh, a ver, déjame ver, la semana esta que estuve, no, yo no les veía mucho en el caucus indígena, entonces estaban como unos 2 o 3 tal vez de la región, pero casi nadie de las organizaciones. Sí, dime. Perdón, ¿a quién viste liderando ese caucus?
¿Quién viste como el protagonista ahí? O sea, de la Amazonía le vi que llegó a Gregorio, estuvo ahí, unos dos caucus estuvieron allí, pero no como grupo así, ¿no? Estaban él y unos dos o tres tal vez, pero no había una gran presencia como normalmente él mismo sabía hacerlo, ¿no? Esa es mi observación de si me pregunta de la Amazonía. Ahora, verás, ¿por qué digo que no fue tan visible? También porque el pabellón de los eventos paralelos eh, era súper, habían tres pabellones grandes, como con muchos eventos y mucha gente corriendo de lado a lado. El pabellón indígena estaba lleno siempre con representantes indígenas de todas partes ahí. Entonces, no se logró como diferenciar mucho, ¿no? No hubo el golpe que hubo en la COP26, ¿no? No lo noté así. Y ahí, Johnson, quizás llevándolo al lado más institucional, el anterior año me acuerdo que estábamos con el apoyo que nos brindaste para este seminario con líderes y lideresas sobre derechos indígenas y cambio climático. Discutiste mucho el tema de la plataforma de intercambio de conocimiento. Sí. Este año esa plataforma se instaló en esta COP, hubo avances en relación a esta incorporación o a los mecanismos de incorporación de los conocimientos tradicionales indígenas para la mitigación de los efectos del cambio climático, o no se llegó a discutir mucho ese tema. Bueno, tengo un par de observaciones ahí también. La primera es que se realizó esta reunión los primeros 4 días de noviembre. O sea, antes de las negociaciones ya hubo esos 4 días de reuniones, desde el 1 hasta el 4 de noviembre. Y había una delegación alta de pueblos indígenas. Estoy calculando entre 100 a 120 delegados que estaban participando en la reunión del grupo facilitador, que era la reunión número 8. En resumen, se estaba haciendo como una reunión rutinaria en donde los miembros del grupo facilitador hacían reportes de las acciones que ellos habían tomado y estaban revisando de qué acciones iban a realizar más hacia el futuro. Entonces, hubo un momento en que los participantes eran como meros observadores, hasta que alguien empezó a decir, bueno, si vamos a estar solo observando, ¿por qué no hacemos una reunión paralela en algún lado donde discutamos entre nosotros, ¿no? Porque allá están como hablando solo entre los 14 y no está pasando nada. Pero cambiaron la dinámica un momento en donde hicieron grupos de trabajo, se hicieron... No sé si es la conexión de Johnson o la nuestra. Buenas observaciones. Hubo una discusión riquísima en esos grupos. Eso por un lado. Por otro lado, sondeando ¿me están escuchando? Sí, ahí te perdimos un minuto antes de que digas que hubo una discusión súper interesante, si puedes repetir esta parte. No, decía que había una discusión interesante en grupos de trabajo en donde vincularon a todos los representantes indígenas. Hicimos como 5 grupos. Y entonces había la oportunidad de que todos pudieran participar y todos hablar y sugerir cómo querían que se implementen las actividades en el año que viene. Entonces fue súper importante, muy participativo, muy dinámico. Pero la observación que hacíamos con algunos delegados de gobierno es que llegaron muchos jóvenes y mujeres, lo cual es bueno, pero ellos se enfocaron a pedir participación de mujeres y participación de jóvenes y no se enfocaron a trabajar los temas de discusión. O sea, entonces, por ejemplo, había una delegada de Rusia y otros que comentaban, bueno, creo que aquí no estamos cumpliendo la meta de discutir temas de mitigación y adaptación, de cómo los pueblos indígenas con sus conocimientos indígenas van a contribuir a reducción de emisiones o, digamos, a acciones de adaptación, etcétera. Dice, porque aquí lo que estamos escuchando es que quieren participación de mujeres, quieren participación de jóvenes, y se enfocaron bastante en eso. Entonces, luego hablamos entre algunos que somos experimentados allí, que tal vez
fue un error nuestro de no prepararles a la gente, a los compañeros que iban allí, para orientarles de que la discusión debería apuntar hacia el tema digamos, elemental, que son cómo contribuimos a estos temas de mitigación y adaptación. O sea, la participación es importante, pero no era el tema de discusión de que si queríamos más jóvenes o mujeres, sino cómo las mujeres podían contribuir y cómo los jóvenes podían contribuir. Esa era la discusión. Luego hablamos con ellos, les señalamos esto, pero fue casi al final. La otra observación de esta reunión es que había poca presencia de los estados y eso nos preocupa porque deberíamos trabajar en una estrategia para incorporar más la participación de los estados, porque si no pasamos conversando entre nosotros y esa no es la idea, sino es hablar con los estados, prepararles a ellos también y no sé si persuadirles, pero trabajar juntos para que cuando se realicen las definiciones de políticas sobre cambio climático vinculados a conocimientos indígenas sea consensuado con ellos también, ¿no? Porque al final ellos son los que deciden. Esas las observaciones del taller. Sí, y ahí, Johnson, en relación a la presencia de los estados, sí, en algún momento, bueno, se vio mucho en las redes, hablando del movimiento amazónico, ¿no? Esta reunión que hubo con el presidente electo Lula de Brasil, pero en general, que también quería saber si esta discusión que siempre hay o que estuvo muy presente en la COP con el tema de cómo iban a financiar las grandes potencias ya los efectos que están sucediendo, sobre todo en relación a las inundaciones, por ejemplo, que hubo este año en Pakistán. ¿Cuál fue la posición de las potencias en relación a este financiamiento? ¿Cuál fue el acuerdo final que se llegó en torno a eso? La discusión de pérdidas y daños estaba tensa porque los estados, digamos, de los países desarrollados, los que deberían poner la plata, ellos no querían crear el mecanismo como tal ahora. Lo que ellos querían era que esto se cree después, es decir, el próximo año, o que se discuta un poco más. Entonces, los del G77 decían, ¿qué es lo que quieren discutir ustedes? Está claro que necesitamos ese mecanismo. Entonces, había cierta tensión en ese sentido. O sea, no querían que se haga hoy. Yo estaba feliz cuando los europeos a mediados de año decidieron que, o casi cerca de la COP, decidieron que en septiembre, fue cierto, que ellos estarían dispuestos a poner recursos para pérdidas y daños. Y hay evidencias de que Inglaterra, Dinamarca están trabajando en eso. Sin embargo, están orientados más a temas de seguros. Entonces, cuando se lleva la discusión a la COP, ellos dicen, bueno, vamos a hablar sobre esto, pero querían, como decir, profundizar la discusión, preparar el terreno y el próximo año implementar o crear o después crear el mecanismo. Lo que acordaron es que se crea, no el mecanismo, sino que se crea la discusión de la creación del fondo. O sea, porque hasta el año pasado, lo único que acordaron fue poner recursos para el secretariado del network de Santiago, ¿no? Pero nada de fondos para un mecanismo, no creación de un mecanismo y tampoco fondos para un mecanismo. Johnson, ahí un poco relacionado a este tema. Mecanismo y tampoco fondos. Lo que ahora acordaron es un acuerdo, digamos, entre los estados para crear ese mecanismo, lo cual es un avance, ¿no? No se creó ahora el mecanismo, sino que hay un acuerdo para hacerlo en el próximo año. Ahí, Johnson, quería hablar un poco también del tema que topaste, que es la mitigación contra el tema de la adaptación, ¿no? Quizá esto de los fondos para daños tiene más que ver con el tema de adaptación. ¿Tú crees que ha habido un nuevo enfoque o ha pasado, digamos, a un primer plano este tema de adaptación, sin dejar de lado el tema de mitigación? A ver, el año pasado se dijo que los fondos que vienen del Fondo Verde del Clima están orientados más a mitigación y adaptación y que no hay dineros en ese fondo verde para atender temas de daños, ¿no? Pérdidas y daños. Por eso quieren crear ese mecanismo. Es decir,
es un mecanismo que no va a estar enfocado en temas de mitigación y adaptación. Bueno, tiene mucho que ver con eso, pero no es el tema esencial con el que se va a trabajar. Esto es más para atender pérdidas y daños. Por eso es que ellos están entrando con el tema de los seguros, ¿no? Que quieren meter los seguros de contra daños. Y la pregunta que yo me hacía es cómo es que un seguro puede cubrir daños, pérdidas y daños de comunidades. Entonces, a mí me han dicho que hay experiencias ya, por ejemplo, incluso CI ha estado haciendo, ¿no? Yo me enteré recién ahí, aunque trabajo con CI, para ver cómo va a desarrollarse la discusión hacia el futuro en este tema. Pero entiendo que los países del G77 es más de adaptación y no seguros, pues simplemente cubres los daños con recursos y reconstruyes o alguna cosa así, ¿no? Pero este tema, pues lo van a discutir el próximo año. Johnson, una pregunta ahorita pasando, digamos, más bien a mecanismos de, creo que sería más de mitigación. ¿Cómo fue el estado de los mercados de carbono y, digamos, este tipo de mecanismos de pago por resultados y demás? ¿Qué se ha discutido, no? Porque creo que siempre se habla de cómo se puede mejorar. Les voy a ser honesto, yo no di Ajá. sí. Mira, honestamente yo no di mucho seguimiento al artículo 6264. Tengo referencias, pero no di mucho seguimiento a los detalles de la discusión. Así que me estaría inventando si les digo alguna cosa. Cosas generales les puedo decir por la conversa que hemos tenido en el equipo, pero no he estado de cerca en las negociaciones del 6.2 y 6.4. Entiendo que el tema de removals es un tema que se dejó para discutir el próximo año. Hay temas que no se discutieron ahora y dejaron para el próximo año. Entonces, eso está pendiente. Lo que sí sé es que en el artículo 6.8, a ver, estos temas de carbono continúan, avanzan, solo que estamos viendo ciertos detalles que necesitan ser afinados que no se completaron ahora en esta COP y lo dejaron para la próxima. Eso es lo que yo sé del 6.2 y 6.4. Del 6.8, desde el movimiento indígena se estaba pensando poner una lista de acciones que creemos nosotros que deberíamos o debería trabajarse allí, lo cual no hemos hecho hasta ahora. Los estados han puesto sus propias listas de acciones que quieren hacer allí. Pero una decisión que está en el 6.8 es que tanto la sociedad civil como los pueblos indígenas y también los miembros de la plataforma de intercambio de conocimientos van a participar en los comités que se organizan dentro del artículo 6.8. No sé si es un comité o es un grupo especial que van a hacer, pero hay la apertura para participar allí. Y esencialmente este 6.8 tiene mucho que ver con acciones que hacen las comunidades, ¿no? Solo que no se ha puesto cabeza, porque ni el mismo, me estaban comentando que ni el mismo Bolivia, como país, sabe exactamente qué hacer en el 6.8, aun cuando ellos fueron los que pelearon para que salga el 6.8, que es mecanismos no carbono, ¿no? ¿Cuáles son las acciones? Pues no saben, y yo estaba pensando que, por ejemplo, en la COICA están mencionando mucho el tema de tal vez no entrar al tema de los mecanismos de mercado, o sea, a través de venta de carbono, de créditos de carbono, sino seguir haciendo acciones de protección de bosque, pero pedir recursos a los estados desarrollados para continuar haciendo estas prácticas que hacen los pueblos indígenas, que sería distinto a mecanismos de mercado. Entonces, esa, por ejemplo, puede ser una actividad que entre en el 6.8. Les planteé que deberían ellos hacer presencia ahí, enumerar en la lista, está abierta la lista para que propongan acciones. Entonces, como que el próximo año van a seguir conversando sobre cuáles son las acciones concretas que se van a discutir en ese artículo 6.8 que tiene que ver con mecanismos no mercado. Y ahí, Johnson, has mencionado algo súper interesante en dos de tus respuestas con respecto a la plataforma y ahorita en este último punto,
y es la participación de los pueblos indígenas y la preparación para esta participación. ¿Qué crees tú que hace falta justo para darle más fuerza a esta posición indígena en la COP? ¿Y cuáles crees que serían quizás espacios importantes para poder apoyar a que los delegados que asistan a la siguiente COP puedan tener las herramientas a la mano para justamente ser participaciones que valiosas y además con resultados Ya, en estos eventos? yo tengo una respuesta porque he pensado en eso. Eh, Punto uno, siendo críticos, los pueblos indígenas continuamos tal vez reduciendo la participación en las negociaciones y solo vamos el 10% o menos del 10% de los participantes a las negociaciones como tal, a las salas de negociaciones. Mientras que el resto, la gran mayoría, si te dije 200, o sea, el 10% hablando de 20 que están andando en las negociaciones, el resto están en eventos paralelos. La pregunta que nos hacíamos con unos colegas ¿es que los donantes están pidiéndoles a ellos que estén solo en los eventos paralelos y no vayan a las negociaciones? Bueno, tampoco van a decir que no vayan, pero los tienen ocupados ahí. Y concluíamos que puede ser, porque yo llevé 6 delegados y yo quería que estén en los eventos que hemos organizado. Entonces, como que nosotros, estoy poniéndome en el lado de los donantes, llevamos delegados y le estamos diciendo, no, tú tienes que hablar aquí, tienes que presentar acá. Y les tenemos correteando de evento en evento y no les dejamos ir a las negociaciones. Entonces, es un tema que deberíamos hablar con los donantes para, o sea, ver cuáles son las condiciones y cómo están distribuyendo el tiempo, si quieren solo llevarles para demostrar las acciones que ellos están haciendo con las comunidades o es que también quieren que tengan influencia en la negociación. Entonces, es un tema que queremos hablar con varios de las instituciones que han llevado delegados. Lo segundo es que a pesar de que el 20% está interesado en ir allá, pero hay muchas limitaciones por desconocimiento y por el idioma. Entonces, lo que hemos pensado en el equipo con unos colegas es que vamos a aproximarnos a las instituciones que normalmente apoyan para que vayan los delegados, para pedirles que nominen una persona, por lo menos. Si conseguimos 10 instituciones, por lo menos una, y si pueden poner 2, está bien. Y el resto pueden seguir en eventos paralelos, pero digamos, esas personas quisiéramos prepararles para que vayan a las negociaciones, prepararles en los temas, pero cuando lleguen allá, vayan directamente a las salas de negociaciones de sus temas y que empiecen a recoger información y procesemos la información y esa información la pasamos al caucus o al grupo al que ellos pertenecen o del que vienen. Entonces, que sean financiados por esas instituciones. Johnson, te perdimos, pero nos quedamos en lo que estabas conversando de lograr que cada una de las organizaciones logre capacitar a una persona que asista a los espacios de negociación y que ellos recolecten información y ahí te cortaste. Perdón. Ya. Decía es que la idea es que ellos vayan a las negociaciones y puedan llevar esa información a sus propios grupos y también reporten al caucus, ¿no? Es decir, si COICA tiene 1 o 2 en la negociación, que ellos les reporten a los demás de la COICA lo que está pasando en las negociaciones, les actualicen directamente. Porque de hecho no van a poder entrar todos, pero que haya gente de estos grupos en las negociaciones y así puedan estar informados de lo que pasa allí. Es lo que estamos pensando hacer y si hacemos un grupo de unos 10 a 12, creemos que podemos tener un buen impacto. Relacionado a eso, Johnson, sabemos que bueno, este caucus y la delegación indígena en general no es homogénea. ¿Cuál se ha logrado, digamos, tener un mensaje común y cuál es ¿no? Si es que se ha logrado. ¿O cuál crees tú que debería ser para la próxima COP, por ejemplo? O sea, hay varios temas, ¿no? El tema que se ha estado insistiendo es el tema del acceso directo a los fondos, que es un tema bastante común. El tema de una participación más plena y efectiva en los diferentes espacios que tiene la convención, que es algo que se está logrando, pero que sigue siendo el mensaje de los compañeros y que las Naciones Unidas ponga recursos para la participación. Por ejemplo, hay, digamos, los mecanismos de adaptación,
está los mecanismos de transferencia de tecnología, capacitación, que tengamos mayor participación. Entonces, por ahí va. Y otro, el reconocimiento de que, por ejemplo, hemos estado hablando ahora de que nos dieron un pabellón muy bonito, grande, pagado por el gobierno el gobierno egipcio, eh, pero nos estamos preguntando si es eso lo que necesitamos para tener más influencia, o es que necesitamos que nos den un día en el pabellón de adaptación, que nos den un día en el pabellón de transferencia de tecnología, un día en pabellones oficiales de la comisión, antes que uno solo en el que a ratos notábamos que hablábamos entre nosotros. Entonces necesitamos tal vez tener espacios en los otros lugares y es lo que queremos plantear para la próxima COP a la Secretaría. Les dijimos, están abiertos, pero vamos a formalizar. Y ya crees para que va, ir... Ay, perdón. Adelante, Emilio. Relacionada, ¿crees o qué espacio ves tú que se pueda dar antes de la próxima COP en la que esta delegación, este caucus indígena pueda definir, digamos, qué es lo que se le va a pedir a los organizadores de la próxima COP? ¿En qué espacio tú ves que eso pueda suceder? Y ahí complementando esa pregunta, Emilio, No. ¿crees que la cumbre esta amazónica en Lima, en la que también participaste, fue un buen espacio preparatorio para la COP o no o más que no sirvió o podría utilizar ese espacio como para justamente para eso? O sea, es un espacio válido y se podría utilizar. Lo que yo noté de la cumbre, a pesar de que había muy buenos intercambios, al final creo que los resultados apuntaron a algo que ya tenía, como hablábamos con un colega, con Cándido, ¿no? De que, oye, los reportes cuando los sacaron prácticamente algo que ya tenían cocinado. Entonces, ¿por qué discutíamos ahí? Eso es lo que decíamos entre nosotros. Pero es un espacio válido porque se permitió, digamos, tener una discusión de los temas y se pueden ir construyendo cosas ahí. O sea, como espacio, totalmente válido, pero como metodología, al final, por ejemplo, el grupo que estuvimos hablando nosotros sobre temas del clima, sacaron resoluciones que de pronto ni siquiera discutimos, pero ya estaban hechos, ¿no? Y entonces, ¿cuál crees tú que sería un mejor espacio? O sea, No, habría no, que a cambiar mí me la parece que metodología. es un buen espacio. Me parece que es un buen espacio, pero que habría que conectar ese espacio bueno, con los actores que van a participar allá, uno, y segundo, con los otros actores de las otras regiones para que podamos llegar a acuerdos en los temas que vamos a plantear en la COP. SAPSTA es el próximo espacio en junio y vamos a estar todos allá y es como en donde queremos empezar las acciones preparatorias en Bonn. ¿Cómo dijiste, SAPTA? SAPSTA es ¿cómo se llama? Es SBSTA, que es el cuerpo subsidiario, Subsidiary Body of Technical Something. Es uno de los, digamos, de los cuerpos debajo de la COP, la parte técnica. Y el SBI es la parte más operativa, la parte financiera y operativa. Esos dos son los que funcionan normalmente debajo de la COP. Y en junio hay una reunión de SAPSTA, prácticamente en Bonn, y ahí es donde se van trabajando los temas antes de la COP. Y ahí, Johnson, ahora sí, ya para ir cerrando y justamente ¿Sí? más Sí, más hacia futuro. Uh-huh. ¿Cuáles son para ti los siguientes pasos más importantes para la siguiente COP? Y claro, eso también, ¿cuáles son como tus expectativas para la siguiente COP? Que se termine de establecer este mecanismo de financiamiento para daños, o tú tienes alguna otra Tengo tres. expectativa. Adelante. No, tengo tres. Primero, yo creo que, por ejemplo, en el tema financiero, como era una de las metas, no lograron definir cuánto es lo que se necesita, simplemente dijeron que van a evaluar cada año lo que se necesita. Yo creo que los pueblos indígenas están queriendo trabajar en ese tema también. Es
que debemos tal vez, así como hacen los que trabajan en temas de adaptación y mitigación, incluso los de biodiversidad, mostrar cuál es el gap financiero, cuánto necesitan, ¿no? Creo que adaptación es 400.000 millones, algo así. Cada uno tiene un número, pero los pueblos indígenas no tenemos un número para decir, esto es lo que necesitamos nosotros para continuar contribuyendo. Ese es un mensaje para rellenar, digamos, la discusión que va a haber de cuántos recursos necesitan, digamos, anualmente para atender temas de cambio climático. Porque los 100 billones de dólares no se ha cumplido, entonces ahora están queriendo determinar metas. Y si nosotros no entramos con números, pues vamos a estar al número que ellos pongan alrededor de los temas que ellos quieran, o los estados. Ese es uno. Segundo, en el tema de agricultura, se va a definir un nuevo programa de trabajo y creo que debemos involucrarnos ahí con ciertas prácticas que desarrollamos nosotros y seríamos clave. Debemos entrar ahí. Que, a ver, la discusión fue que creo que el próximo año se va a definir exactamente qué es lo que se va a hacer en agricultura y todos hablan de un plan de trabajo a largo plazo. Eso es lo que el G77 está planteando. Los estados desarrollados quieren un programa de 3 a 5 años solamente, pero creo que al final va a terminar una cosa de 5 años, digamos, permanente, y debemos meternos ya a trabajar ahí, y prácticas agrícolas indígenas serían las que tienen que ser relevantes ahí. El otro tema, en pérdidas y daños, pues debemos meternos a los comités. Ellos estaban queriendo crear un comité de expertos, ahí incluían a los pueblos indígenas, pero al final lo quitaron. Pero hay oportunidad de participar en ¿cómo se llama? Comité de Santiago, y hay muchos entrenamientos que ellos están haciendo ahora mismo, incluso apoyados por el gobierno alemán, de lo que yo hablé con una colega que trabaja ahí, para temas de entrenamiento vinculados a pérdidas y daños. Eso sería fabuloso para conectar un poco con las acciones que van a hacer ya desde el próximo año vinculados a este tema de pérdidas y daños. Yo le veo por ahí las cosas hasta la próxima COP. Listo, Johnson. Muchas gracias y nosotros estaremos pendientes también para ver si en cualquier momento podemos sumarnos y apoyar esta preparación de los líderes y lideresas que participen del próximo año para hacer que, o sea, además que que el viaje fue a Egipto y demás, cada vez las COP son en lugares más lejanos y creo que si uno no va preparado puede ser una oportunidad desperdiciada. Entonces, sí. Muchas gracias, Johnson, por tu tiempo. Y estamos en contacto. Me escriben cualquier cosa, por favor. Ya, un abrazo. Chao. Cuídate, Johnson. Chao, chao. Muchas gracias, Johnson. Cuídate. Chao. Chao, chao.